Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Andrea González Nader es activista ambiental y figura política ecuatoriana. Ha trabajado por causas ambientales y sociales desde la sociedad civil y la docencia. Fue candidata a presidenta en las elecciones generales de 2025 en Ecuador. La realidad es que para ser líder también tienes que ser pro. Y parte de que te vean como un líder es que seas coherente, ¿no? Que todo lo que haces promulgue con lo que dices y vaya acorde con lo que quieres que nosotros hagamos. Porque si no eres... Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Hay varios temas que podríamos hablar, pero primero me gustaría tocar un poco de esa parte tuya que le interesa mucho el medio ambiente. ¿De dónde nace esa pasión por primero estudiar una carrera ligada a eso y luego continuar promoviendo ese tipo de programas y acciones sostenibles? Bueno, esto inicia cuando soy muy chica. Mis padres, a pesar de que mi papá es economista y mi mamá es ingeniera comercial, ambos tuvieron un contacto con la naturaleza, ellos también desde muy temprana edad. Mi mamá dice que fue criada en las playas de General Villamil. Leyenda urbana de mi mamá dice que mis ojos se hicieron de este color de tanto ver el mar de playas. Mi mamá es una persona muy playera desde muy niña y mi padre tuvo la suerte de vivir en la zona rural del país durante muchísimo tiempo, incluso gran parte de su juventud y ya de su adultez temprana fue en la hacienda que teníamos entre El Empalme y Quevedo, una hacienda tequera y ganadera, a donde, bueno, en esa época para viajar de Guayaquil a Quevedo eran 5 horas de viaje y pues me crié en la hacienda, prácticamente allá eran mis vacaciones. La primera mordida de un animal que tuve, de la cual todavía tengo cicatrices, de un cuzumbo. No fue culpa del cuzumbo, claramente. Siempre mi familia fue una familia muy volcada por el tema de la naturaleza. Se sentían realmente como personas y en esto reflejo un poco lo que era mi abuelo, ¿no? Mi abuelo rescataba un montón de animales silvestres que en aquellas épocas se vendían de manera ilegal en la zona de los ríos. Incluso terminó un cocodrilo rescatado en el estanque de la hacienda, por lo cual nunca más podemos entrar al reservorio, ¿no? Esto en esa época no se llamaba rescate animal. Era una persona con una hacienda que le gustaban los animales. Esto fue desarrollando, ya mi mamá y mi papá cuando vinieron acá a Guayaquil y se instalaron, mi mamá siempre estuvo en Guayaquil, mi papá sí llegó acá a estudiar en la universidad, no existía este activismo ambiental como lo percibimos hoy. Incluso ellos como estudiantes de la Católica, cuando yo escojo la carrera de ingeniería ambiental, ellos decían que en su época, cuando ellos estudiaban economía en la Católica, había un chiste para los que se fugaban y les preguntaban qué fuiste a inspeccionar el ambiente. Entonces se abre esta carrera de ingeniería en medio ambiente, yo escojo esta carrera en el 2005. ¿Por qué? Porque quería ser o bióloga marina o bióloga, pero me gustaba mucho el tema de leyes. Siempre quise ser también abogada. Y la economía. Me encanta la economía. Entonces, esta carrera juntaba todo. Como la estudié en una escuela de negocios, aparte de ir a Galápagos y tener un laboratorio y lo demás, yo vi micro, macro, Cuenca Asia-Pacífico. Me tocó hacer la parte del emprendimiento que creo que todos deberían tener. Entonces, la verdad no pude haber encontrado una mejor carrera que represente todo lo que quería ser. ¿Y cómo es esa lucha por promover un ambiente sostenible, por cuidar el medio ambiente en un país como Ecuador? Es complejo. Creo que las anteriores generaciones lo entendían mucho mejor que las de transición. Y esto va a sonar polémico, tal vez impopular. Yo hice una campaña presidencial citando a un presidente en la época en la que se descubre el petróleo del país, que con cariño le decimos Bombita. Bombita, que es el general Rodríguez Lara, debería representar a la derecha, ¿cierto? Y en el imaginario normalmente la derecha no tiene muchas luchas ambientales ni sociales. Casi siempre se las adjudica a la izquierda. Cuando descubren el petróleo en Ecuador quedó clarísimo que un país en vías de desarrollo como Ecuador tenía que utilizar sus recursos no renovables para salir del subdesarrollo. Y eso, en ponerlo en palabras sencillas, significa que lo que saquemos del petróleo tiene que ser inversión. Yo lo pongo como ejemplo porque, bueno, fui profesora de adolescentes durante 7 años. Es como que una abuela nos deja a ti y a mí, que somos primos, joyas. Y esas joyas, no las ollas, las joyas son para poner algún negocio familiar. Y a lo mejor tú y yo tenemos una gran idea de poner una carretilla de hamburguesas ahí y sacar adelante un negocio. Pero da la casualidad que tú todos los fines de semana te vas a farrear y terminas con las tarjetas reventadas. Y a mí me va a tocar vender las joyas de la abuela para pagar tus deudas. Y yo me quedo sin mi carretilla para vender hamburguesas. Y eso es lo que ha pasado con los recursos no renovables de Ecuador.
Cosa curiosa, estas semanas he estado escuchando mucho que se está nombrando Costa Rica. Entiendo que porque el presidente dijo que en Costa Rica se fusionaban los ministerios de Ambiente y Energía. Algo increíble de Costa Rica, que también Ecuador debería poner los ojos, es que Costa Rica es un país que se desarrolló sin petróleo y sin minería. Con esto no te quiero decir que cerremos los pozos petroleros y no a la minería, sino que comparemos el ejemplo de qué tan desarrollado está Costa Rica con Ecuador sin haber tenido los grandes réditos de petróleo que Ecuador ya le quedan 10 años. La sostenibilidad hoy habla mucho más que del valor intrínseco que lamentablemente se ha manejado. Tanto los derechos de naturaleza en la Constitución, que lamentablemente han ido evolucionando, pero en su inicio parecen más canción de Serrat o de Sabina. Porque aparte de los casos insignias de la Mona Estrellita o de casos muy puntuales, realmente no ha servido para nada. En la costa se está extinguiendo absolutamente todo y los derechos de la naturaleza quedan ahí para que las personas hippies lo canten. Entonces hemos decidido poner un formato un poco más en el tema económico. Yo le digo, por ejemplo, los recursos naturales de Guayaquil les hablo como activos ambientales. ¿Por qué? Porque un activo ambiental te genera lucro. Y lucrar de nuestros activos ambientales se convierte en una necesidad en un país en vías de desarrollo. ¿Cómo lucrábamos antes del estero salado? Preguntémosle a Rodolfo Vaquerizo Moreno, que era el American Park. El American Park era un parque acuático que quedaba en el estero salado cuando estaba limpio y se podía disfrutar y generaba réditos, empleo, ingresos y economías pujantes. Entonces ya no hablamos de proteger el estero o el río o el cerro porque tenemos el deber moral de no dejar que se extinga el último mono en Guayaquil, que sí, es exactamente como lo hemos puesto sobre la mesa durante mucho tiempo el tema de la conservación. Hoy hablamos de la manera práctica de conservarlos. Y es que tú y yo como ciudadanos usemos estos recursos que se cuidan. Eso me parece un punto de vista bastante interesante, porque normalmente se ve, digamos, el medio ambiente como algo que no debes tocar, debes proteger y dejarlo, pero en tu visión entiendo que es una mezcla también de ayudarnos a partir de eso, de los activos que nos da la naturaleza, para también poder dar un desarrollo no solo económico, sino también humano y en general social a todas las demás comunidades. Entonces es entender quizás que la sostenibilidad no viene tanto del proteger algo o no tocarlo, sino también cómo podemos usar de una forma sostenible para poder llevar a cabo un mejor desarrollo. Sí, y es exactamente eso. Mira, hay dos palabras claves en el tema de recursos ambientales: preservación y conservación. Y sé que suenan muy parecidas, pero hay una gran diferencia. Preservar normalmente incluye un ecosistema que yo no toco, pero que igual lucro de sus servicios ambientales. Y te pongo un ejemplo. Si mañana contaminamos demasiado el río Daule, que es donde toma agua Guayaquil, nosotros vamos a tener que pagar más impuestos en poner una mayor cantidad de plantas de tratamiento, ¿cierto? Para no terminar, hay dos gastos ahí, ¿no? O gastas como entidad pública para proteger a la población, o todos nosotros vamos a terminar pagando el doctor con estas enfermedades raras estomacales que pasamos bastante en Guayaquil y que podrían solucionarse con un aparato pequeñito que nos da los datos de qué calidad de agua se está recolectando para la planta de tratamiento. Si yo voy a preservar la cuenca alta, del río Guayas, por ejemplo, que incluye obviamente el Daule y el Babahoyo, ahí hay un lucro intrínseco. ¿Por qué? Porque yo no estoy tocando, no es que estoy yendo a lucrar de ese ecosistema porque estoy extrayendo recursos, pero el mantener ese ecosistema sano, a mí, como el gran dispensador de agua de una gran ciudad, me soluciona un montón de problemas, porque en el rato que se venga una demanda porque estoy dando agua contaminada, me va a costar un montón de dinero. Por otro lado, la conservación sí incluye el uso extractivo. Por ejemplo, voy a cosechar los cangrejos que durante veda el manglar que estoy conservando me va a dar, ¿cierto? El cangrejo es un recurso pesquero que yo estoy extrayendo de ese ecosistema que estoy conservando. Entonces, preservar significa que no lo toco, pero en realidad igual me está dando beneficios. Incluso cuando tú hablas de preservar reservas marinas, donde ahí no puedes pescar, significa que ahí sale toda la pesca que vas a consumir alrededor de esa área marina, porque es como un criadero de estas especies como tal. Entonces, Ecuador tiene esta disyuntiva. Creo que las generaciones anteriores sí lo entendían mejor. Por eso Bombita decía, vamos a sembrar el petróleo. Y él, siendo una generación mucho más atrás que las nuestras y siendo una persona de derecha, tenía clarísimo cuál era el uso que tú dices, sostenible. Va más allá de lo intrínseco, de lo moral, de lo bonito, de lo maravilloso que es sentir que perteneces a este sistema, ¿no? Va realmente del uso práctico de esto y para todos, que es lo importante. Porque ¿por qué entonces el abuelo de Rodolfo Vaquerizo Blum pudo poner un American Park
en el estero salado, pero tú y yo, si queremos poner ahorita un parque acuático en el estero salado, ¿cómo crees que nos iría? Probablemente nos digan que no. Entonces, la idea es que todos podamos usar sosteniblemente ese recurso a largo plazo. En YouTube hay un documental increíble que se llama Guayaquil 1929. Y es un viaje de un señor Endara de Guayaquil a Quito en el año 1929. Tú ves las tomas de ese río y ese río está más traficado que la calle. Porque era el mismo concepto de Guayaquil nace por la ría como tal. Hoy es adorno, hoy es la postal detrás del malecón, ¿cierto? Poco o nada navega por nuestro río. Entonces, son cosas que hemos ido perdiendo. Y claro, ¿sabes qué es insostenible? Conservar el río como una postal. Eso cuesta un montón de dinero. Pero si nosotros utilizamos el río como un medio de transporte, como un activo turístico, es parte de este ecosistema económico mantener el río dragado, por poner un ejemplo puntual, ¿no? Mencionaste que cuando ibas creciendo tu papá era economista y seguramente de ahí aprendiste muchas cosas en las comprensiones familiares que solamente te pueden dar. Y muchas peleas. Probablemente, me imagino. Sí, ¿Cuáles son los más grandes aprendizajes con respecto a economía que pudiste sacar de esa etapa creciendo y que todavía se mantienen contigo? Y bueno, aprovecho la oportunidad para comentarles, ya inicié mi masterado en Economía Internacional, es algo que venía realmente esperando hace mucho tiempo. Creo que compagina muy bien con la ingeniería en medio ambiente. Es un reto, vuelvo a ver micro y macro desde hace años, pero realmente creo que nos hace falta a aquellos que estamos del lado de la naturaleza y del medio ambiente hablar en términos económicos para que se nos pueda entender mejor. Yo puedo debatir con un economista y sin embargo al no tener un título, y bueno, también debo admitirlo por ser mujer y relativamente joven, porque no soy joven, en la política normalmente esto ha sido una traba. A mí me ha costado mucho convencer a todo un país que la ingeniería en medio ambiente sí tiene una diferencia con el activismo. Y para ponerlo en un ejemplo más empático, yo fui en su momento activista animal, ¿cierto? Pero yo era la que rescataba el perrito y el perrito tú lo llevas a la veterinaria. En ese rescate, la importancia que tiene el activista con la importancia que tiene la veterinaria a la que tú le entregas el animalito rescatado es igual o equitativa. Entonces, escogí estudiar esta maestría en economía porque la economía siempre ha sido una conversación dentro de la mesa familiar. No hay manera de hablar de sostenibilidad a largo plazo si no tocas el hilo financiero. Y es lo que ha pasado en Ecuador con muchos proyectos. Hablemos de Sociobosque. Sociobosque es un ecosistema que se cerró al ecosistema internacional de los bonos de carbono. Es el Estado quien le paga a los custodios de los bosques un rédito por mantener este sumidero de carbono. Pero en la práctica es insostenible financieramente. Entonces, a los colaboradores de Sociobosque muchas veces les sale mucho más rentable talar ese bosque y sembrar cacao o el producto que en este momento esté siendo cotizado. Cuando haces proyectos de conservación sin sostenibilidad económica, el backfire, la repercusión es brutal porque se cierran todas las puertas. Y esto ha pasado también no solamente en Ecuador, en Europa, en países donde se tuvo una tendencia muy fuerte de proteccionismo ambiental, sin contar la parte económica, la parte de, bueno, ¿y cómo va a comer la gente? La gente no puede vivir del prana. Entonces, el coger esta maestría en economía y poder hablar en términos económicos nos ha dado un espacio mucho más grande del que tiene la mera conservación, que es netamente terminología en biología, ¿no? O en conservación, que suena muy bien, pero muchas veces al ponerlo en la práctica no ha sido sostenible financieramente a largo plazo. Es entender un poco al medio ambiente como tu aliado dentro de una visión de desarrollo y no algo que tienes que excluir para poder desarrollarte, sobre todo en términos económicos, en ciertas comunidades y el país en general. ¿Cómo ves tú que son las claves para el progreso, y entiendo progreso como desarrollo, no solamente económico, sino general, sean de comunidades o incluso sea de Ecuador como tal, como país? Me voy a poner así medio etérea. Ayer veía un video que decía, cuando Europa descubre América, entre comillas, ¿no? Pero cuando Cristóbal Colón llega a las costas de lo que es el Caribe, Europa se posiciona en el imaginario de todos como el primer mundo, ¿cierto? Los castillos, las realezas, el Versalles, toda su gloria. Y se posiciona a los indígenas de América como, pues, los salvajes. Esa era la palabra, que había que evangelizar, había que, de alguna manera, incluir dentro de la sociedad avanzada del mundo. Cosa curiosa, en Europa en esos momentos se bañaban 1 o 2 veces a la semana. El agua era muy escasa y había mucho como
misticismo alrededor del agua. Los mayas, porque hablo de los mayas, esa fue lo que estaba viendo ayer en ese reportaje, se bañaban 2 veces al día, porque el agua era una conexión sagrada con la naturaleza y ellos tenían este imaginario o esta cosmovisión en la cual el río limpio era salud. Entonces, ya aquí en América se descubrían muchas plantas medicinales que luego salvaron a Europa de un montón de enfermedades, incluyendo la zarzamora, la zarzaparrilla, y un montón de cosas que se fueron descubriendo. La alimentación que teníamos acá en América era mucho más completa que la que tenía Europa, que se estaba muriendo de hambre y que si no hubiese sido por la papa, se hubiese muerto de hambre un par de veces más. Y que sería la comida italiana sin tomate. ¿A qué voy con esto? El desarrollo ya no es cuestión de percepción, sino que, como tú dices, incluye mucho más que simplemente el desarrollo económico tradicional. Incluye calidad de vida. Y la calidad de vida hoy se convierte en el hito para hablar del desarrollo. Entonces, hay 2 cosas puntuales. Yo sí creo en la libre determinación de los pueblos. Si hay una provincia del país o un grupo que prefiere, porque hay que dejar algo claro, ¿es turismo o es minería? El turismo y la minería son incompatibles. En el caso de la extracción petrolera, gracias a los avances que se ha dado, hay zonas de compatibilidad. Y un ejemplo, mal ejemplo, es Yasuní, donde se usaron las últimas tecnologías, ¿cierto? Y la afectación fue lo menor, entre comillas, posible. Y hoy Yasuní sigue siendo un punto de atracción de turismo a pesar de haber soportado una explotación petrolera. Pero cuando hablamos de la minería a cielo abierto, no queda absolutamente nada. Queda roca dura. Es el estado en el que empieza esa progresión ambiental. Por lo tanto, las provincias que decidan hacer minería a cielo abierto, está perfecto, se respeta su decisión porque creo que todos tenemos la libertad de escoger cómo nos vamos a desarrollar, pero deben entender que una vez que se termine el recurso minero, hacer agricultura o turismo en ese sector no es posible. Es incompatible. Y dentro de los réditos que genere la actividad minera, se debe restar todos los réditos de la remediación ambiental y los efectos en salud que puedan llegar a tener, ¿qué cosa? Hasta los accidentes. Porque hablamos de relaveras que tienen líquido muy contaminante, que no es la mejor tecnología, que en otros países ya no se acepta, sino que se acepta solo el encapsulado de este material increíblemente peligroso para que en caso de que haya un deslave o una inundación, lo que tú puedas es recolectar estas cápsulas, ¿ok? Sin embargo, en la minería en el sur del país, ya nos han dicho entidades internacionales, incluso la Deutsche Welle, que hablamos de la segunda relavera más grande del mundo, que mañana, si llueve mucho, va a ir a parar a los ríos. ¿Y cuánto le cuesta al Estado, entonces, pagar por todas las clínicas de diálisis que hoy encuentras en la Amazonía del país? Entonces, Ecuador va a entrar a la era minera, ya entró a la era minera, sin haber aprendido los errores de una era petrolera que se gastó en deuda, que no sirvió para infraestructura y que no nos sacó del subdesarrollo. Entonces, ahí es cuando pones sobre la mesa el ejemplo de Costa Rica, que no es utópico, está aquí cerca. Como un país sin petróleo y sin minas logra desarrollarse económicamente de una manera respetuosa con sus culturas, que de todas maneras está en un lugar donde se lo clasifica casi como primer mundo, y sin embargo un país de un tamaño un poco más grande, pero también manejable como Ecuador, está entrando a la minería con todos los errores de la era petrolera, y voy a ser sincera y tal vez pesimista. Si seguimos así, terminaremos la era minera y Ecuador seguirá siendo un país en vías de desarrollo, con una gran cantidad de pobres, pero ahora enfermos. Y la última pregunta, ¿no? Si tú tuvieras un hijo, yo te digo que él va a ganar $1 millón por mes durante 2 años, pero que al final de ese trabajo le va a dar cáncer. ¿Lo mandas a trabajar? Yo no lo haría. Hasta por rédito, porque te va a salir más caro curarle el cáncer si no lo quieres ver de parte de humano. Entonces, la minería no es el demonio o hay que satanizarla, pero en un país tan pequeño, tan biodiverso y que no ha aprendido la lección del petróleo, es un grave riesgo poner toda la esperanza de este país en la minería. Y escucho grandes expertos economistas decir, pero es que ya se acaba el petróleo. O sea, ahora tenemos que buscar la minería. Perfecto, pero ¿qué tal si buscamos la manera sostenible de invertir esos réditos de minería para que Ecuador, cuando se acabe la minería, ya sea un país desarrollado? Porque por el contrario, o sea, seguimos esperando heredar las joyas de las abuelas para pagar las deudas. ¿Cuál crees que debería ser el rol del Estado? ¿Y qué tanto falta por cumplirle a los ciudadanos? Y esto ya independientemente de los gobiernos de turno, sino de manera general, bien históricamente como Estado ecuatoriano per se. ¿Cuál crees que es ese rol y cómo estamos fallando o qué podemos mejorar? El Estado es obeso. En Ecuador es un Estado obeso enorme.
Esta tendencia de tener estados gigantes en Latinoamérica ha resultado muy mal. Los países que más cantidad de ministerios tienen son Venezuela, Colombia, los países que más corrupción, narcotráfico y delincuencia internacional organizada tienen. Entonces, el resultado después de 16 años de tratar de aplicar este modelo de Estado obeso e increíblemente moderador de nuestra vida, simplemente no ha funcionado. Yo soy una persona que cree en la libertad y creo que los mercados se regulan a sí mismos de una manera bastante interesante, porque hoy somos un mercado informado. Y hablo, por ejemplo, de los sorbetes de papel. ¿Recuerdan todo lo que fue el boom de los sorbetes de papel o los reemplazos del sorbete de plástico como tal? Cómo este mercado exigió ir cambiando y hoy en día es raro el restaurante que te ofrece un sorbete de plástico porque hasta se ha convertido en un argumento de status quo para los restaurantes. Y esto fue netamente muñequeo del mercado. Fue el mercado quien le dijo a las grandes empresas que ya no íbamos a consumir este producto porque A, nos hacía daño, B, le hace daño a un ecosistema que me interesa, o simplemente el hecho de quitarle un pedazo de la porción de la venta, y con esto no quiero satanizar, a las grandes productoras de plásticos para dárselo a una persona que iba a emprender a traer el sorbete de metal, nos pareció interesante a una generación que está buscando apoyar al emprendedor. Entonces, el dinamismo de mercado, que es lo que yo defiendo frente a una libertad económica, la única regulación que debería tener, en mi parecer, no es siempre el proteccionismo, o que en realidad termina siendo una protección a la ineficiencia, porque cuando te obligan a comprar productos locales que son de mala calidad, porque los de afuera tienen algo que te ofrece alguna cosa extra o incluso son más responsables, me parece una intromisión de parte del Estado. Y todos estos impuestos como el impuesto a consumos especiales o el impuesto a la salida de divisas, me parece que son esposas para una economía que está pataleando. Porque aquí lo poco que crece la empresa privada es a costa o a pesar de el sector público. Sin embargo, sí creo que la única intromisión que debería tener el gobierno como tal a nivel mundial debería ser el uso sostenible de estos recursos. Porque, a ver, ¿qué pasó? Se supone que del petróleo íbamos a lucrar todos, pero pasa que se acaba en 10 años y aquí nos dejaron endeudados, contaminados y enfermos. Entonces, yo como la siguiente generación que te va a recetar un país endeudado, contaminado, que se le acabaron el petróleo y ahora tengo que ver de dónde saco, ahora me voy a la minería, lo importante hubiese sido que, por ejemplo, no se prevendan los barriles de petróleo que se hizo a China cogiendo una deuda a largo plazo y usando los recursos que no eran de ese gobierno. Entonces sería interesante que el gobierno, en primer lugar, comience a controlarse a sí mismo. ¿Cuánto de nuestros recursos no renovables utilizan para cada plan de gobierno? Porque la realidad es que tú en 4 años no te puedes gastar la producción petrolera de los próximos 20 años, como se hizo en el gobierno del socialismo del siglo XXI. Entonces, control, sí, para cómo usamos nuestros recursos no renovables. El agua de los ríos, todo esto que utiliza el recurso agricultura, el recurso energético, el recurso turístico, debe ser visto de una manera que mañana nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir lucrando y haciendo un negocio de eso. Creo que es la única manera eficiente en la cual un gobierno debería controlar el uso de los recursos. Y cosa interesante, comienza en casa, más que andar muñequeando al mercado como tal. Comienza siendo una mea culpa de los gobiernos, diciendo, ok, me voy a gastar todo el oro del Ecuador en mi plan de gobierno. Perdón, pero si Atahualpa sabía que había oro aquí, pregúntenle a los españoles. O sea, de oro, de saber que teníamos oro, siempre lo hemos sabido. Pero cómo ese oro se va a invertir para sacarnos de su desarrollo es lo que debe controlarse a nivel de las tecnologías ya. Hoy hay toda la tecnología para controlarlo. ¿Por qué crees que cuesta tanto dar ese enfoque de un Estado eficiente en el contexto que tenemos? Creo que vamos dando pasitos, ¿no? Esta reducción del Estado que vemos era completamente necesaria. La fusión de un Ministerio de Ambiente con uno de Energía y Minas deja muchísima tela que cortar. Repito, Costa Rica tiene fusionado su Ministerio de Energía y Medio Ambiente, pero porque no tiene minería a cielo abierto ni tampoco extracción petrolera. Sin embargo, la reducción de un Estado es necesaria para poder controlarlo. Si no, nunca vas a llegar a controlar este despilfarro enorme que hemos tenido. Hoy hablamos de 2 cosas valiosísimas para esta eficiencia, por así decirlo, que es la inteligencia artificial y de todas maneras el control de justamente la participación ciudadana eficiente que puedes tener a través de ese teléfono, que no solamente sirve para chismear. A Ecuador le han metido en la cabeza el chip de que somos un país pobre. Incluso en los 80, 90 nos quisieron vender la idea de que mejor en lugar de hacer cacao, banano, camarón de altísima calidad, hagamos carros, chips y televisores, porque eso era lo que
se vendía en el mundo. Hoy se han demostrado economías, y sí, voy a citar a Suiza, porque nadie nos tiene por qué decir que no soñemos con eso, ¿no? Suiza, Costa Rica u otras economías que han girado su modelo económico a la sostenibilidad a largo plazo. Siempre yo he preguntado, cuando tú vas a Europa o a Estados Unidos y tú le preguntas a la gente qué producto consume de Ecuador, jamás he escuchado que nos digan el petróleo o el oro de Ecuador. Y sí tienen otras respuestas. Cuando tú hablas con una persona de Estados Unidos o Europa, te va a decir, oh, Ecuador, camarón, chocolate, banano, pitahaya. Entonces, a Ecuador se le ha metido en la cabeza que vender productos primarios y no ponerle valor agregado ha sido el principal motivo para que nosotros estemos donde estamos, un país sin desarrollarse, pero con muchísimos recursos. La realidad es que el mal manejo de los fondos públicos es lo que nos ha llevado a estar atados de manos. Esta visión económica tradicional, donde Ecuador tiene que pasar vendiendo activos no renovables para pagar deudas, es simplemente insostenible. Pregúntenle a cualquier persona que maneje una empresa si puede mantener una empresa vendiendo todos los activos para pagar deudas. La eficiencia del gobierno se mide en cuánto se invierte en infraestructura también de estos pequeños ahorros que se van dando, ¿no? Entonces, si vamos a ahorrar 152 millones gracias a los 5.000 personas que estamos despedidas en este momento, que esos 152 millones vayan a infraestructura, que vayan a que la carretera que ese pequeño emprendedor tiene para poner paneles solares en una camaronera, no le signifique una pérdida de dinero porque se le va a caer el panel solar por el bache que hay en la carretera. Entonces, es función también de cómo los electores vemos un plan de gobierno. ¿Qué tan populista es? ¿Qué tan sostenible financieramente es esto? De andar regalando, andar bonificando, andar cogiendo gente y dándole sueldo temporalmente. Estoy de acuerdo con los bonos, sí, pero que sean de desarrollo, que sean préstamos para el emprendedor. Ecuador es el país que lleva el liderazgo mundial en emprendimiento. Ecuador tiene el primer lugar en mujeres emprendedoras en el mundo. ¿Por qué no les damos un crédito, una carretera por donde se puedan desplazar o la seguridad para que ellas mismas puedan hacer sus negocios? No, seguimos en el mercantilismo de andar regalando. Entonces, creo que el electorado ha ido cambiando. Creo que somos un electorado más informado, que entiende que el petróleo y la minería son inversión y no gasto público, que se acabó el tiempo para andar rifando los recursos no renovables. Y creo que las posturas ambientales extremas han ido perdiendo protagonismo en la política para ser reemplazados por posturas un poco más equilibradas entre lo económico, lo social y lo ambiental. De escucharte, y es la primera vez, debo admitir, que te escucho tan ampliamente, más allá de cualquier debate que en algún momento haya escuchado, porque entiendo yo tiene un fin electoral, pero en estos momentos lo que más me resalta es tu convicción que tienes por las ideas que defiendes, sobre todo por aquellas pasiones que tienes incluso ligadas desde tu niñez. Por eso le preguntaba también dónde venía ese amor por la sostenibilidad y el medio ambiente. Y a mí lo que me produce curiosidad también es entender que puede ser que para muchas personas que nos están escuchando o que te han visto, ven en ti a alguien no solo que sigue sus principios o sigue sus pasiones, sino alguien en la que puede inspirar a través de un liderazgo. Y a mí, cuando veo a ese tipo de personas, siempre me da la curiosidad de preguntarles ¿cuáles son las lecciones que han aprendido sobre liderar? ¿Cuáles son las claves para para saber ser un buen líder, si cabe la palabra? Sí, eso es importante porque el que tiene que decir que es rey, no es rey. Esas frases de Game of Thrones, creo. Algunas frases de Things We Do for Love también, por eso, y las cosas que hacemos por amor. En realidad creo que el caudillismo o este liderazgo vertical y unidireccional ha perdido mucho poder en el mundo entero. Sí, se buscan líderes fuertes para sociedades intensas y fuertes como tal. Lo vemos en el norte del continente, en otras medidas en Europa. Y en realidad creo que Latinoamérica va desfilando más bien hacia algo que inspira como líder. Y no te puedo decir que no hubo caudillos que considero que también inspiraron como líderes. En lo personal, yo crecí con una imagen, y respeto a aquellos que tengan opiniones contrarias, a mí me inspiraba un León Febres Cordero, que no deja de ser un caudillo, ojo, pero para mí, en mi visión, y repito, respeto a los que no compartan conmigo, era un líder innato. Era una persona que fuera del ámbito político era magnético también y te inspiraba a escucharlo, a ver qué decía. No en una sensación de respeto u orden jerárquico, porque a pesar de que era una persona mucho mayor a mí, por supuesto, yo crecí con la convicción de que a los mayores se los respeta y cuando habla un adulto uno se calla,
pesar de que hablo mucho. La realidad es que estos caudillos antiguos de Latinoamérica, muchos de ellos eran líderes que inspiraban, más que líderes a los que se temían. Sí, definitivamente hay momentos en la historia en los que es preferible ser temido que amado. Es cierto. Sin embargo, creo que no es sostenible en el tiempo. Creo que son momentos de crisis en los cuales es necesario que un líder deba mostrar la fuerza y el valor para ser temido, pero a largo plazo no es una manera sostenible de tener gobernabilidad. Debes ser alto en inspiración, medio en temido y bajo o nulo en corrupción. La realidad es que para ser líder también tienes que ser probo. Y parte de que te vean como un líder es que seas coherente, ¿no? Que todo lo que haces promulgue con lo que dices y vaya acorde con lo que quieres que nosotros hagamos. Porque si no eres como el papá que no hace nunca ejercicio y le dice a sus chicos, pero chicos, salgan a correr, hagan algo. Entonces, creo que Latinoamérica está cambiando a un liderazgo más inspirador que realmente del caudillismo como tal. No descartemos que Ecuador está pasando por una crisis, probablemente la peor crisis en la historia del país, y se necesita esta fuerza, ¿no? Este ñeque, este temple, por así decirlo. Pero hoy creo que los liderazgos son más compartidos. Yo creo que en las grandes crisis, luego de que se despunta este liderazgo caudillista, las cosas se resuelven en coro. Es imposible hacerlo en solo. Y el coro tiene tenores y sopranos, tiene altos y bajos, y algunos que incluso desafinan por ahí, pero que se van alineando al canto. Entonces, solo no vas a poder nunca ganarle la batalla a la corrupción o a la mafia o a todo lo que está sucediendo en este país. Y es difícil hacerlo solo también. Cuando encuentras un coro que va contigo, creo que las cosas empiezan a fluir de una manera mucho más eficiente. ¿Cuál crees que debe ser el rol del ciudadano? ¿O cuál te gustaría que sea? Yo sueño con que cada guayaquileño podamos tener una aplicación, así como tuvimos en la época de pandemia, donde yo pueda de manera en tiempo real y pública decirle, por ejemplo, al encargado del tema vial, aquí hay un bache, aquí hay una cosa lanzada, aquí hay un peligro para otro conciudadano que va a venir atrás mío, esto se dañó, esta luz no sirve. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día todas las ciudades tienen un portal de ventanilla universal, por así decirlo, ciudadana, pero ni tú ni yo lo sabemos. Y eso quedó puertas adentro de un sector público que debe tener un montón de trabajo por hacer. No estoy diciendo que no, ni estoy diciendo que sea corrupción o negligencia, ojo. Sin embargo, en Guayaquil, siendo una ciudad tan dinámica y tan variada, porque nosotros somos una ciudad puerto, que recibimos a todas las nacionalidades y a todas las provincias del país, no estamos conectados nosotros, la ciudadanía. Y somos ciudadanos que lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, pero así es la vida, en Guayaquil se vive para ayer. La cosa es para ayer. O sea, vamos tan rápido que es muy difícil encontrar guayaquileños que se tomen el tiempo de poner una denuncia, una acción de protección. A lo mucho, si se te cruza un ayúdame Henry o el Cholito en la calle, denuncias en la cámara. Pero en realidad, el guayaquileño no tiene tiempo de denunciar o de alguna manera solucionar sus problemas como ciudadanos. Hoy la tecnología, y esto cito la aplicación que usamos en pandemia, se llama SoSafe o SOS Safe, como lo quieran ver, está como el USAID o el USAID. El SoSafe era una aplicación donde tú podías poner si había una fiesta, cuando estábamos en pandemia que teníamos que estar en cuarentena, si es que había maltrato animal, si había incluso maltrato de género en tu barrio. Y todo esto era un mapa público en el cual tú y yo como ciudadanos podíamos saber si en este barrio había esto, si en este barrio estaba pasando lo de acá. Hoy el ciudadano guayaquileño es parte de la construcción de esta ciudad, pero no se lo ve, solamente se recibe puertas adentro. Yo sueño con una manera, lo más eficiente es una aplicación, en la cual todos los guayaquileños sepamos todo del problema que le aqueja a cada barrio. Porque somos personas que en realidad solemos solucionar de manera bastante práctica los problemas que tenemos. Y debo decirlo, en ese sentido, como ciudadanos, ¿qué es el Twitter cuando haces una denuncia ciudadana? O al final del día, ¿qué pasa cuando alguien toma una foto de algo que está mal o que hay que arreglar y se hace viral en el X? Automáticamente las autoridades responden. Creo que es el sistema que va funcionando. Creo que el guayaquileño puede, de alguna manera, trabajar en un formato de ciudad más que de ciudadano. Y eso nos daría un poder que hoy, como ciudadanos, no tenemos. Esto sin que sea un satanizar o un perseguir a la empresa pública. En general, creo que el guayaquileño se conforma bastante
con su sistema público, a diferencia de otras ciudades hermanas como Manta o Quito, que tengo la experiencia y la vivencia, Manta, Quito, Cuenca, Loja, son ciudades donde su ciudadanía se siente de una manera mucho más fuerte. Lamentablemente el guayaquileño vive muy rápido. Creo que la manera más eficiente por su dinamismo es una aplicación en la cual se puedan justamente visualizar de manera pública, dónde están los puntos problemáticos de la ciudad según la ciudadanía, no según los expertos que lamentablemente muchas veces no tienen conexión con lo que el ciudadano a pie está viviendo. Quiero aprovechar para preguntarte, ¿cuál es tu visión quizás ideal para la ciudad de Guayaquil? Y yo también te voy a poner un poco de mi visión. Quizás puedo ser un poco loco, idealista acá, pero a mí me gustaría tener una ciudad donde primero podamos aprovechar el río. Estamos alrededor del río. A mí no me parece loco, quizás tú me puedes decir que sí, efectivamente es loco, pero aprovechar esos canales para tratar de tener quizás un transporte público por esa vía también. Sobre todo también me gustaría tener un transporte público eficiente, que a día de hoy no lo tenemos. La ciudad sigue creciendo y sigue creciendo. Y ya para mí Guayaquil no solamente es la ciudad, sino también es parte de lo que viene siendo San Borondón, también por supuesto Durán, que sé que son ciudades diferentes, pero en la práctica y en la economía estamos todos envueltos y deberíamos estar también pensando en esa interconexión y en tener transportes públicos de calidad. Yo siento que Guayaquil, también por el amor que le tengo a la ciudad, de crecer, nací aquí, y también por saber su historia desde la independencia, desde cómo fue la primera constitución que tuvo Ecuador, que en realidad fue la constitución de Guayaquil, me gustaría ver una ciudad que despunte, porque sé que tenemos esas cualidades y están ahí, pero ¿qué hace falta? ¿Cuál es la visión que te gustaría ver en la ciudad? Mira, voy a hacer un poquito de contexto, ¿no? Debo admitir que hay cosas que funcionaron en alcaldías anteriores, como este proceso público-privado en el cual creo que todos donamos para el Malecón 2000. Creo que el nombre de todas nuestras familias están en esas placas de vidrio. Y esa es la manera, ¿no? Digamos, es un sistema que funciona a nivel de cuánto como ciudadanos podemos ser parte de la construcción de la ciudad. Te decía que veas este documental que se llama Guayaquil 1929, porque lo que tú estás pidiendo no es ninguna locura. Es lo que siempre fue. La realidad es que Guayaquil, y no solo el guayaquileño, yo voy a decir Guayaquil, a pesar de que no es una persona, un día se levantó y vio que allí había un río, y vio que aquí había un estero, y que había unos cerros, y dijo, ¿saben qué? Rellenen todo, no sé qué hacemos aquí. Y se olvidó que Guayaquil es Guayaquil por ese estero, por ese río y por esos cerros. Y vamos un poquito más atrás a la fundación de Guayaquil como tal. Y hablemos del clásico del astillero, que hay mucha gente que ni sabe por qué se llama el clásico del astillero, y está bien. Tenemos mucha información y es normal que a veces desconozcamos estos hitos de nuestra ciudad. Guayaquil fue probablemente el astillero más importante del Pacífico durante la época de la colonia. Cuando Europa viene acá y descubre en nuestros bosques tropicales la madera del Fernán Sánchez, del cedro, del ébano, toda esta madera durísima y súper aguantona, que ojo, tiene nombres de árboles europeos, pero no son los árboles europeos. Nuestro cedro, el nombre científico es Odorata, se me fue el nombre, pero no es el cedro del Líbano, ¿ok? El cedro es aquí en Ecuador un árbol nativo del bosque seco tropical. Cuando llega a Europa y descubre todos estos árboles, empieza a construir los barcos enormes por la conexión que había entre el estero y el río Guayas, donde hoy las esclusas ya no se pueden ni conectar. Guayaquil se convierte en esta ciudad importantísima para toda Europa porque su geografía, y al ser la mayor entrada del Pacífico, del Océano Pacífico Sur, se convirtió en el lugar ideal para fundar una ciudad que fuera el astillero y el puerto principal del país. Guayaquil sale en el escudo del Ecuador, no sale, perdónenme, con el Palacio de Cristal del Malecón 2000. ¿Con qué sale Guayaquil en el escudo del Ecuador? Con el río. La realidad es que nos olvidamos por completo que el mismo nacimiento de Guayaquil se debe a nuestra geografía especialísima, única, y a esta biodiversidad que nutrió al astillero del Pacífico, que si no, no hubiese clásico. Entonces, claro, si te olvidas de dónde vienes, es imposible que sepas a dónde vas. Y aplaudo estos esfuerzos del Malecón 2000, el Malecón del Salado, porque fueron esfuerzos válidos y eficientes de recuperar las riberas, de alguna manera, de ambos cuerpos de agua. Pero nunca va a ser suficiente si no comprendes que el mismo Guayaquil nace de esa ría. Ese documental que yo te mando a ver, que se llama Guayaquil 1929, el malecón es una elegancia, y no hablo solamente de las vestimentas de la gente, sino que la cantidad de barcos que están pasando por el río
y que están transportando a la gente, porque imagínate que tú pudieras coger un transporte fluvial que te llevara desde el centro de la ciudad hasta toda la zona ya de las peñas, de todo lo que tienes para allá, que se conecta finalmente por dentro, incluso hasta la vía a la costa. Tú podrías coger un barco en el malecón y aparecer en Puerto Hondo. Sin embargo, Guayaquil cerró las puertas completamente para todo su transporte fluvial. Y perdóname porque hay que decir las cosas como son. No, en lugar de barco vamos por aerovía. O sea, hay que hacer, perdóname, voy a usar un término mejor más suave, caído de la hamaca, para tener un río que ha sido ancestralmente el medio de comunicación y el motivo por el cual esta ciudad está fundada, y mandarte una obra de aerovía que cruce el río, que sí, se ve muy lindo y vive el turismo, pero que eficientemente hablando en términos de transporte público, ¿cuánto ha aportado? Entonces, le toca al guayaquileño hacer un trabajo importante de recordar la historia de esta ciudad. La historia de esta ciudad va mucho más atrás que los vestidos de guayaquileña bonita, los paraguas de encaje y Juan Pueblo. La verdad es que esta ciudad en 1920 era la joya de la corona y probablemente toda Europa tenía puestos sus ojos en ese malecón. ¿Qué pasó de 1920 a 2025 para que Guayaquil haya crecido tan desconectada de las raíces de ese manglar que nos vio nacer y crecer y ahí seguirá, de la madera y el uso de ese bosque seco tropical sostenible que hoy se está extinguiendo? Y al final del día, el futuro que tiene Guayaquil brillante, porque Guayaquil es un puerto que no va a parar. Y en tanto y en cuanto manejemos esto bien, Guayaquil tiene un futuro vibrante, cambiante, flexible, no estático, no tradicional. Guayaquil debe ser flexible y lo somos. Nosotros aceptamos con brazos abiertos a cualquier cultura. Aquí los libaneses, árabes, asiáticos han hecho su historia familiar en las calles de esta ciudad. Alemanes también. La realidad es que Guayaquil, puerto vibrante, es una mezcla entre New York y Miami, si quieres verlo así, como ya sin irnos a Europa, pero que merece recuperar esas raíces. Mientras los guayaquileños sigamos pensando que la historia de Guayaquil, repito, es la canción de Guayaquil de mis amores, Juan Pueblo y el Malecón 2000, estamos destinados a repetir estos errores. Guayaquil es mucho más, y yo creo que si hacemos viral este video que te digo que está en YouTube de Guayaquil 1929, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Si eso era Guayaquil en los años 20, ¿por qué no podemos volver a hacerlo en la versión moderna para estos próximos 10 años de Guayaquil? Andrea, para finalizar nuestra entrevista el día de hoy, siempre solemos hacer 2 preguntas a nuestros invitados. La primera... Perfecto, sacó el café, pero voy. Perfecto, justo a tiempo. ¿Qué pregunta a ti te gustaría dejarle a las personas que nos están escuchando? Increíble, wow. Yo creo que Ecuador tiene un futuro brillante post-petrolero y post-minero. La pregunta es, una vez que se acabe el petróleo y la minería, ¿qué queremos ser? ¿Hacia dónde vamos? La respuesta a esa pregunta debe venir antes de que empecemos a utilizar esos recursos. Y la segunda, ¿qué cambio a ti te gustaría ver en la comunidad? Una mayor participación. Hablando de Guayaquil específicamente, una mayor participación. Hay mucho miedo de enfrentar a los gobiernos locales, nacionales. Quiero recordarles que la lucha ciudadana no siempre tiene que ser legal, judicial o fundaciones en redes, o andar fundando a la gente en redes. Conozco muchos casos de una resistencia propositiva, vamos a ponerlo así, ¿ok? No estar de acuerdo con las decisiones de los gobiernos nacionales o locales no nos hace enemigos del poder. Nos hace personas con la validez de que se escuche. Siempre debe ser en propositivo. Como defensora de la libertad, creo que debemos perder el miedo de criticar de manera eficiente y propositiva las cosas con las que no estamos de acuerdo. Siempre informados, siempre con fuentes confiables. Opinar es un derecho de todos, pero ya proponer la solución sobre la mesa requiere una preparación y de algo más allá. Así que sí espero que la ciudadanía se informe mejor para que pueda tener una participación más activa en cómo se toman las decisiones de su país, de su ciudad, de su comuna, de todo. Andrea, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias también a ti, Jorge, por dejarnos aprendizajes valiosos y, por ejemplo, entender a la sostenibilidad como algo parte del desarrollo, que creo que también es muy importante y nunca olvidarlo. Y sobre todo esa última parte que hablabas, recordarle al guayaquileño cuáles son sus raíces, cuál es su historia, para tratar de, al menos enfocándonos solamente en esta ciudad, tratar de evocar aquella cultura pasada o aquellas historias que nos permitan también
progresar como Les dejo el ciudadanos. último deber. Mi alma de profesora es así, perdonen. Quiero que busquen en internet la historia de Puná, del cacique Tumbalá, del oráculo que fue Pozorjá, de la roca del lagarto que está en el Museo Municipal, si mal no recuerdo, es el Museo Municipal de Guayaquil, en la cual se hacían sacrificios humanos en Puná para el dios Tumbal. Y toda esta historia antes de la conquista, que creo que nos hace falta a los guayaquileños para meterle un poco de ají y limón como nos gusta en el encebollado de nuestra historia. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, Jorge, querido. Gracias. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.